Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes, Karen Suárez. Bienvenidos a esta nueva agenda de Karen y hoy tenemos un invitado súper especial. Él es Freddy Castro, que es profesor de el CESA y además es especialista en pensiones, porque ustedes y yo habíamos quedado pendientes de responder una pregunta de ¿qué fondo me conviene más? Así que invitamos a Freddy para que contestara las dudas que ustedes dejaron en el video. Y bueno, Freddy, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Karen, y un saludo a todas las personas que están viendo este video. Muy bien, Freddy, empecemos. Bueno, hay muchas personas que me preguntan y me gustaría como iniciar rompiendo con esto desde, igual no nos vamos a pensionar, entonces ¿para qué aportamos? ¿Tú qué pensarías o qué le podrías decir a esas personas? Mira, Karen, eso es un mito de que nosotros no nos vamos a pensionar. Si una persona cotiza 1.300 semanas en Colpensiones o 1.150 semanas en un fondo privado, logra pensionarse. Lo que está pasando en este momento es que las personas dicen no me voy a pensionar y al decir no me voy a pensionar pues no cotizan y al no cotizar pues no se pensionan. Nosotros tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad y empezar a promover la cultura de ahorro para pensar en nuestra vejez. Ok, Freddy. Y también me preguntan mucho las personas que van a iniciar con su primer empleo o que van a cambiar de trabajo. Finalmente, ¿quién escoge, digamos, el régimen en donde uno está? ¿La empresa o uno? No, el empleado es el que escoge cuál es el régimen en el cual uno debe estar, bien sea un fondo de pensiones, hay 4 fondos de pensiones en Colombia, o bien sea Colpensiones. Son 2 regímenes diferentes, el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es de capitalización, y el régimen de prima media. Esas son las 2 opciones. Entonces, uno es el que escoge cuando llega, o si ya viene con un definitivamente régimen, uno escoge o decide seguir. Perfecto. Pero la decisión es de la persona. Y uno puede hacer cambios cada 5 años entre los 2 regímenes y el último cambio lo puede hacer 10 años antes de la edad de jubilación, es decir, a los 47 años si es mujer porque la edad de jubilación es los 57 o a los 52 años si es hombre porque la edad de jubilación es los 62 años. Y acá hay la pregunta que todo el mundo me hace y con un video anterior me dijeron, bueno, con toda esa información y ya saben las características un poco para pertenecer, pero es, ¿qué fondo me conviene más? Las personas preguntan. ¿Qué régimen conviene más? Depende. Y depende de muchos factores. Si uno es más formal y logra cotizar más de 1.300 semanas, en general le conviene más estar en Colpensiones. Si uno es más informal y cotiza menos de 1.300 semanas, le conviene más estar en un fondo privado porque al final va a tener un ahorro superior al que tendría en Colpensiones. Pero depende también de otros factores, el sexo de la persona, depende, por ejemplo, usted puede ser una persona que tuvo un ingreso alto hasta los 47 años si es mujer, pero en los últimos años perdió el trabajo y se bajó el ingreso, y entonces esa bajada del ingreso puede incidir negativamente en el valor de la pensión al final de la vida, o puede perder la vida y no tiene sobrevivientes, entonces pierde lo que tenía ahorrado o lo que haya aportado en Colpensiones porque ahí no funciona un esquema de ahorro. Depende, entonces ahí uno tiene que valorar criterios de número de semanas, sexo y un perfil de riesgo sobre lo que pueda venir más adelante en términos del futuro laboral. Ok, entonces bajo todo eso que nos dices, habría que evaluar realmente si uno ya viene con algún régimen en específico 10 años antes, saber qué le convendría, ¿verdad? Si, por ejemplo, estar con fondo privado o estar con Colpensiones. Efectivamente, revisar eso. Y lo que más le convendría a la gente, y esto no es un tema de que Colpensiones o los fondos privados sean mejores, es un sistema de cómo están definidas las reglas de juego en este momento del sistema pensional. En este momento a las personas les conviene más empezar cotizando en un fondo privado y 10 años antes de la edad de jubilación ver si le conviene más pasarse a Colpensiones o estar en un fondo privado. Eso, así están definidas las reglas de juego, es un incentivo que está creado por el Estado en la ley y es algo que uno debería cambiar en una reforma pensional. Ok, hay un mito tal vez y un comentario que se repite y es que con Colpensiones uno se menciona con un mayor porcentaje sobre lo que haya aportado durante toda su vida y en los fondos privados que solo es el 20, unos dicen que es el 10, otros dicen que es el 30. ¿Cómo realmente saber o cómo realmente se hace ese cálculo para tener, pues para que la audiencia tenga claridad sobre eso? En los temas de pensiones todo depende. Okay. Y todo depende porque mira, si es una persona que ganó un salario mínimo toda su vida y logró cotizar durante 1.150 semanas y al momento de retiro no tiene otras fuentes de ingresos, puede acceder a los recursos, en un fondo privado puede acceder a los recursos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima y va a tener una pensión de salario mínimo. Es decir, la tasa de reemplazo o el porcentaje de la pensión correspondiente a su ingreso va a ser del 100% y no del 30% que creen algunas personas. En ese caso puntual, por ejemplo, pasaría eso. En otros casos, pues sí, la pensión de Colpensiones es subsidiada y pues definitivamente las personas de mayores ingresos les conviene más estar en Colpensiones que estar en un fondo privado, que de mayores ingresos se llaman las más formales,
porque van a tener pues un porcentaje de reemplazo mayor al momento de retirarse. Puede ser, ese porcentaje de reemplazo podría ser el 70% del salario de los últimos 10 años de la vida laboral, mientras que en un fondo privado sí podría estar entre un 20 y un 40%. Aquí hay una señal que hay que mandarle a las personas y un tema de discusión de política pública, y es que las personas más formales y de mayores ingresos son las que se están llevando los subsidios pensionales del país, que en estos momentos, pues dado que existen esos dos regímenes, los entrega Colpensiones. Entonces entendemos que hay un desfase ahí, y quería preguntarte si tú consideras que es necesario entonces hacer una reforma pensional, y si te parece necesario, ¿qué crees que puntualmente debería cambiarse con nuestro sistema pensional? Definitivamente hay que hacer una reforma pensional por varias razones. Primero, cobertura. Sí. En este momento solo 1 de cada 4 mayores de 65 años tiene pensión, es decir, los otros 3 no tienen ingreso en la tercera edad, y de hecho casi la mitad de los adultos mayores están en la pobreza. Segundo, por un tema de sostenibilidad, tenemos que pensar en la sostenibilidad de las finanzas públicas en un país que está demandando más recursos, por ejemplo, para la educación, que es un tema que está de moda en estos últimos días. Y tercero, por un tema de equidad. Y digo tema de equidad porque los subsidios pensionales se los están llevando las personas de mayores ingresos, mientras que los más informales, los que no tienen empleo a lo largo de su vida laboral, son los que no pueden acceder a una pensión de Colpensiones porque no llegan a cotizar durante 1.300 semanas, que son 25 años. Para la mayoría de los colombianos, cotizar durante 25 años en este momento es una utopía. ¿Y qué se debería cambiar en un sistema pensional? Pues uno debería hacer cambios de tipo paramétrico, revisar edades, porcentajes de reemplazo y otros, y debería uno pensar sobre todo en la estructura del sistema pensional. La estructura del sistema pensional pasa por responder la pregunta si, por ejemplo, debería seguir compitiendo el régimen público, que es el de Colpensiones, con el régimen privado, o si solamente el régimen público debe estar dirigido para unas personas y el privado para otras. ¿Quién sabe? Eso lo definirá el Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Hacienda y pasará por el Congreso de la República, esperaría uno que el próximo año. Tú nombraste un tema interesante que es la informalidad, y justamente muchos de los suscriptores del canal son personas que pues en este momento están mirando cómo arman su emprendimiento, son independientes, son freelance, digamos. Para esas personas, ¿qué consideras que cuál régimen les convendría más? Con las reglas de juego actuales, los informales que no cotizan todo el tiempo pues a un fondo privado o a Colpensiones, les conviene más estar en un fondo privado, porque los informales, es más probable que los informales no logren cotizar durante 25 años. Si uno no logra cotizar durante 25 años a Colpensiones, que son las 1.300 semanas que ya les había dicho, al final, cuando llega la edad de jubilación, 62 hombres, 57 mujeres, Colpensiones les entrega algo que se llama indemnización sustitutiva, que es el monto que hayan ahorrado ajustado por inflación. Mientras que si uno está en un fondo privado, le devuelven algo que se llama devolución de saldos, que es el monto de lo que uno haya ahorrado más los rendimientos financieros. En periodos de tiempo largos, los rendimientos financieros son superiores a la inflación. Y aprovecho para responder algo que no hemos preguntado, pero la gente muchas veces dice los fondos de pensiones se la pasan perdiendo plata. Claramente, en un portafolio en 40 años es posible que en algunos meses o en algunos trimestres haya correcciones a la baja. Claro. Pero los fondos de pensiones han probado en Colombia, con algunas oportunidades de mejora que puedan tener, que les ha ido relativamente bien. Bueno, Freddy, muchísimas gracias por concedernos este espacio aquí en la Agenda de Karen. Me gustaría que si tienes algo más que decir o algún mensaje que le quieras dejar a la audiencia, pues puedas hacerlo en este espacio. Pues muchas gracias, Karen, y la invitación a las personas siempre es que se informen antes de tomar decisiones y que se informen con personas que de verdad conozcan los temas, claro. No con el tío o con el amigo que no necesariamente tiene toda la información. Muchas veces el tío le dice a uno que es mejor Colpensiones, pero no conoce cuál es la situación laboral de uno o cuántas semanas ha cotizado o cuántas semanas va a poder cotizar a lo largo de su vida laboral. Entonces, infórmense bien y con las personas que conozcan el tema. Freddy, muchísimas gracias nuevamente por estar en este espacio. Ustedes y yo nos vemos este domingo con Domingo Financiero, y no olviden dejarnos sus preguntas en la parte de abajo. Aquí dejo el @ de Freddy por si tienen alguna otra inquietud, pues se la puedan consultar directamente. Les envío un beso, un abrazo gigante y hasta el próximo video.